Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción al capítulo número 11 de Boku no Hero Academia, quinta temporada. Y bueno, en el capítulo anterior tuvimos el combate final entre la clase A y la clase B, donde aparentemente pues el plan de este último iba a ser pues ir tras Deku, ya que pues era el eslabón más fuerte, pero vemos cómo pues terminan dando la vuelta al juego y en vez de ir tras Deku decidieron pues ir tras los demás miembros del grupo de Deku. Así que mientras Shinzo y Monoma pues sirven como distracción para Deku, vemos como los demás de la clase B pues terminan enfrentándose al grupo de Deku. Es así como Monoma pues intenta provocar a Deku pues para que este le conteste y así utilizar la habilidad de Shinzo. Pero Deku pues ya se sabe esta estrategia. Lamentablemente pues las provocaciones de Monoma aparentemente son bastante potentes, al punto de hacer pensar a Deku pues que tiene que atraparlo rápidamente. En ese momento vemos que el poder de Deku se termina descontrolando y lo curioso pues es que aparentemente es un poder bastante diferente al One for All. Eh, el cual pues aparentemente es una especie de látigos azul verdosos, aunque bueno, la habilidad aparentemente se llama látigo negro. Y vemos cómo pues empieza a causar pues gran desastre, que incluso pues los que estaban lejos de ahí, los de la clase eh, bueno, los demás compañeros de Deku y los demás compañeros de la clase B pues terminan viéndose un poco involucrados en esto. Es así donde Uraraka pues intenta hacer que Deku pues entre en sí y logre pues controlar este poder, y para eso vemos que necesita la ayuda de Shinzo, quien finalmente pues logra hacer que Deku responda a él y finalmente pues logra quedar en estado de trance. Debido a este momento vemos que el inconsciente de Deku pues nuevamente viaja a, valga la redundancia, a su inconsciente y termina viendo a otro de los portadores del One for All, el cual le comienza a explicar acerca de cómo aparentemente pequeños, digamos, fragmentos de poder de cada uno de los poseedores del One for All se terminaron combinando con el One for All y terminaron también pasándose de persona a persona, al punto de que han ido creciendo junto con el One for All y han despertado justamente en Deku para que él sea capaz de utilizar pues estos quirks, el cual aparentemente pues son un total de 6 nuevos poderes para nuestro querido Deku, y este nuevo poder al parecer pues como he mencionado se llama el látigo negro, el cual pues es una habilidad bastante útil para atrapar gente, lo cual recordemos que era el objetivo principal de Deku cuando pues estaba persiguiendo a Monoma. Ya finalmente pues despertando de todo esto y dándose cuenta pues de esa situación, vemos que pues todo parece calmado cuando los demás de la clase B pues entran en ataque y justamente también llegan los de la clase A ayudar, viendo que pues el campo de batalla pues se ha tornado básicamente en un Battle Royale donde pues todos contra todos están ahí peleando. Es así que bueno, vamos a ver cómo continuará esto, quién será el ganador pues de esta contienda, y bueno, ver si mi teoría pues resulta ser verdad de que pues será un empate general para demostrar que ninguna de las clases pues es superior a ninguna a la otra. La verdad es que para mí sería un final bastante idóneo, pero bueno, ya veremos qué es lo que se nos presentará. Y pues sin más dilación, comencemos. Bueno, literalmente como dice este episodio, tuvimos un combate bastante caótico donde vimos como pues todos nuestros queridos chicos empezaron a batallar entre sí. Justamente en ese instante vemos que lo que más le preocupa a Deku pues es que su don se descontrole de nuevo, y vemos como pues se termina pues ideando digamos una especie de estrategia donde pide pues la ayuda de nuestra querida Uraraka. Justamente en ese momento vemos como Monoma entra de nuevo a la acción, aparentemente mencionando haber copiado el don de Deku. Pero aparentemente todo esto era una estrategia para que Deku terminara respondiéndole, lo cual efectivamente llegó a ser. Pero parece ser que Monoma no es capaz de copiar el don
el don de Shinzo. Me parece curioso realmente, no sé en qué se definirá que pueda copiar unos dones u otros. Pero bueno, el chiste es que al final pues no logró activarlo. Y gracias a eso vemos como Oshaku termina pues atrapando a Monoma. Justamente en ese instante, cuando nuestro querido, bueno, Shinzo pues preocupándose por su compañero, vemos que intenta ayudarlo, pero lamentablemente vemos como Deku, gracias al poder de Uraraka, pues logra llegar hasta él, y pues vemos como pues empieza a ocurrir pues un enfrentamiento entre estos dos. En un principio Deku no quería utilizar su poder, pero vemos como pues vuelve a agarrar confianza acerca de esto. También nos muestran un flashback de nuestro pobre Shinzo entrenando con la bufanda esta eh, de ¿cómo se llamaba? De Aizawa, de nuestro querido Aizawa, viendo cómo pues empezó a usarla, que al principio pues se le complicaba bastante. Y bueno, menciona que, como recordemos, Aizawa tardó 6 años en aprender a dominarla. Pero obviamente pues no es lo mismo dominar algo por tu cuenta que con ayuda de alguien más, así que pues el tiempo puede reducirse bastante cuando pues alguien te da pues tips o ayudas pues para poder llegar a dominar pues cierta cosa. Es así como nuestro querido Shinzo pues con toda su habilidad intenta detener a Deku, el cual vemos que pues ha adquirido confianza de poder utilizar de nuevo su don, y vemos como pues logra termina activando pues nuevamente el lazo negro. Lamentablemente aparentemente pues digamos que el efecto es similar al del el One for All, que en un principio pues al ser tan poderoso no puede dominarlo de buenas a primeras, y de nuevo aparentemente pues parece ser que con todos los dones va a tener que empezar desde cero, o bueno, más que nada lo que comenta es que para poder utilizarlos bien tendrá que dominar el One for All al completo, si es que quiere pues poder utilizar los otros los dones pues sin ninguna dificultad. Ya después de eso vemos como pues ellos continúan con su enfrentamiento, mientras nuestros queridos chicos también continúan con los suyos, mostrándonos pues las nuevas habilidades de el gran God Mineta, quien como siempre pues aprovecha pues para tener sus momentos de gloria. Vemos como después Ochako pues está llevando a Monoma a la prisión, y vemos como pues mientras tanto Monoma pues le intenta pues atacarla desprevenida para así pues poder librarse, pero lamentablemente pues ninguna de sus estratagemas funciona, ni siquiera pues estar hablando para poder activar el don de Shinzo, aunque pues ya hemos visto que no funciona. Es así donde Monoma pues comienza a preguntarle acerca de si sabe pues cuántos dones puede copiar. Aparentemente Ochako pues menciona que son tres, y bueno, seleccionando bueno, deduce que pues son el del controlar objetos, el de agrandar objetos, y el de Shinzo, estratégicamente hablando pues sería el más útil de copiar. Pero vemos que lamentablemente para nuestra querida Chaco aparentemente pues esto no era así. Aparentemente es capaz de copiar cuatro dones, ya que también ha copiado el de su último compañero, que vendría siendo pues el de el doble impacto. Y justamente recordemos que previamente pues le había logrado hacer un rasguñito a nuestro querido Deku, que al momento pues de activar el doble impacto, vemos cómo pues termina teniendo efecto en nuestro querido Deku, que en un principio parece ser que pues eh, termina siendo atacado desprevenido, pero rápidamente gracias al poder del protagonista vemos como pues se levanta y sin ninguna dificultad termina pues lidiando con Shinzo de una buena vez y por todas. Así pues logrando nuestro querido Deku atrapando pues a Shinzo. Por otro lado, Uraraka preocupándose por lo que pueda llegarle a pasar
a Deku después de lo que le dijo Monoma. Vemos que pues intenta ir tras él, pero luego recuerda las palabras que Deku le dijo, que pues él se encargaría de Shinzo y que mejor pues ella se concentrara pues en atrapar a Monoma y después de ir a ayudar a los demás. Es así como, confiando en Deku, en su promesa pues de que él ganará, vemos como pues decide dejarlo a su suerte e ir con sus compañeros pues a ayudarlos, lo cual pues gracias a eso termina resultando pues en la victoria, ya que al final con su llegada pues logra derrotar a dos de la clase B, mientras nuestra querida Ashido pues logra derrotar pues al personaje que quedaba. Finalmente pues todos los de la clase B siendo derrotados y por consiguiente la clase A tomando la victoria, y no solo la victoria de este combate sino la victoria en general de clases, lo cual no sé cómo tomarlo sinceramente. Esperaba un poco más de estrategia en esta pelea con Deku, tomando en cuenta pues que es el estratega del grupo, aunque sí hubo un poquito de estrategias por ahí, y creo que pudo haber sido más la verdad. Aunque bueno, nos regalaron pues ese descubrir el que Deku pues posee 6 dones más. Y bueno, lo otro es que tampoco no sé cómo tomar lo de la victoria de la clase A. Sé que son los protagonistas, pero prácticamente se podría decir que tuvieron una victoria arrolladora, ya que bueno, tuvieron 2 victorias, una derrota y un empate, y la verdad es que pues no es como que haya afectado mucho. El empate podría considerarse también una victoria, por lo cual solo habrán tenido una derrota, y pues el grupo de la clase B solo tuvo prácticamente solo una victoria, lo cual pues es bastante triste. Como menciono, a mí me hubiera gustado que hubiera perdido el grupo de Deku y así pues generar el empate general, para así pues demostrar que ambas clases pues están al nivel, porque esto habla muy mal del sistema educativo de la escuela, ya que con su programa aparentemente pues no están al nivel pues de unos chicos que literalmente pues han tenido bastantes problemas. Sé que pues está el lado de la experiencia y todo eso, pero aún así no sé no sé la verdad. Pero bueno, ya dejando de lado, pues fue un interesante combate. La verdad, los que más se lucieron en este fue nuestro querido, bueno, más que nada nuestra querida Uraraka, ayudando a Deku y a sus compañeros en todo esto. Y podríamos decir que un poco nuestro querido Shinzo, aunque como bien dice él, todavía le falta un poco más de experiencia. Y por consiguiente, como vemos, pues va a seguir esforzándose más pues para llegar a alcanzar su meta de querer convertirse pues en un héroe. Al final no entendí bien si sí lo iban a pasar. Aparentemente pues esto era una prueba para Shinzo para ver si entraba a la clase de héroes. Y bueno, al final no entendí si lo van a dejar pasar o todavía pues tiene que seguir practicando. La verdad es que sí me hubiera gustado que hubiera pasado ya de una vez pues para tenerlo ya sea en la clase A o en la clase B. La verdad es que estaría interesante pues llegar a verlo por ahí ya habiendo consiguiendo su sueño, pero obviamente todavía seguir esforzándose pues para llegar aún más alto. Pero bueno, ya con esto hemos llegado al final pues de este arco, el arco de los combates entre la clase A y la clase B. Interesantes cuanto menos, sinceramente me han gustado ver todas las habilidades, especialmente las de la clase B, que pues no habíamos visto cómo eran. La verdad es que algunas han sido bastante curiosas, y hay personajes que sí me gustaría seguir viendo pues más adelante, aunque creo que va a estar bastante difícil, porque si ni siquiera a todos los del grupo A les dan mucho protagonismo, ahora imagínense los de la clase B. Pero bueno, ahora con toda esta revelación de Deku, me intriga saber pues hacia dónde se dirigirá la historia. Ahora Deku pues tiene que aprender
a dominar el One for All al 100% sí o sí, si es que quiere ser capaz de controlar esas habilidades y que pues no terminen descontrolándose y pues tomarlo desprevenido, porque si ya ha pasado una vez pues nada nos dice de que no podría llegar a suceder una segunda vez. Así que bueno, a esperar a ver o sea, qué es lo que deparará al futuro, en el futuro a nuestro querido Deku. Pero mientras tanto, creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.